Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo. Hoy vamos a hablar de los probióticos. Pero, ¿qué son los probióticos en realidad? Bueno, una definición que es la más tradicional dice que son microorganismos vivos que al consumirlos en cantidades adecuadas, y resalto esto, en cantidades adecuadas, aportan beneficios importantes para equilibrar nuestra microbiota. ¿Qué es la microbiota? En principio sabemos que en nuestros intestinos hay un ecosistema de bacterias, de hongos, de virus, que ellos se interrelacionan y hacen vida allí. Del equilibrio de eso, ¿verdad? De ese equilibrio intestinal, va a depender qué cosa, lo que dice aquí, equilibra nuestra microbiota intestinal y fortalece nuestro sistema inmunológico. Dicho de otra manera, son organismos vivos que al consumirlos en cantidades adecuadas, siempre cantidades adecuadas, dosis adecuadas es muy importante, y al final de este en vivo les voy a hablar de las dosis, así que quédense hasta el final, porque les voy a hablar del tipo de probióticos que tienen que suplementarse si es lo que quieren, pero también hablaremos de los alimentos que pueden consumir, tanto prebióticos como probióticos, ya les explicaré, que nos aportan beneficios importantes para equilibrar la microbiota intestinal y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Aclaro un concepto desde ahora. Muchas veces creemos que solamente la microbiota está a niveles de los intestinos, y no es así. Hay ecosistemas de microbiota alrededor de todo nuestro organismo. Por ejemplo, el órgano más extendido que todos tenemos, ¿cómo se llama? La piel. Y existe una microbiota que coexiste, por supuesto, con todos los sistemas de nuestro organismo en la piel. Algo que es fundamental. Muchas de las enfermedades autoinmunes, muchas de las enfermedades de la piel están directamente relacionadas con la microbiota. Están directamente relacionadas con que esos organismos que están allí estén equilibrados o no estén equilibrados. ¿Por qué se dice que nuestros intestinos básicamente son el segundo cerebro? Miren lo interesante que ha sucedido en estos tiempos modernos. La medicina tradicional, es decir, la que estudian en las universidades nuestros médicos alopáticos, no los médicos alternativos como yo, a ellos le habían dicho en los últimos años que tenían que estar pendientes con los genes que tenía el ser humano. Y estaban buscando en esos genes cuál era la causa de ciertas y determinadas enfermedades y cuáles eran las soluciones, si la persona tenía este gen o tenía cuál gen. Pero en la actualidad se han desarrollado estudios importantísimos donde dicen que los genes que tenemos nosotros como seres humanos, nuestro ADN, tiene una interrelación con el ADN, es decir, con los genes de todos estos microorganismos vivos. Para mí no es una sorpresa como médico alternativo, porque nosotros creemos a través de la energía cuántica de que siempre hay una interrelación, no solamente internamente entre todos los órganos, todos los tejidos, todas las mucosidades, todos los llamados centros energéticos primarios o secundarios, lo que llaman comúnmente chakras, y de su funcionamiento depende la salud o la enfermedad y el tener más o menos energía en un momento determinado. Pero volvamos al tema de la microbiota. Por lo tanto, nuestra interacción con estos microorganismos vivos se hace de una importancia capital, porque cuando ellos se salen de control y se desequilibran, entonces ahí radican los problemas de salud. Si nosotros pensáramos en lo fabuloso, extraordinario que es nuestro cuerpo humano, que tiene la facultad no solamente de adaptarse, de tener una resiliencia
importantísima para coexistir con todos estos microorganismos. Me perdonan si digo una mala palabra en otras personas que vivan en otros países. Yo digo que nosotros somos un cúmulo de bichitos, unos bichitos que tenemos nosotros rondando en nuestro organismo y coexistimos resilientemente, es decir, nos adaptamos a las diversas circunstancias. Por eso es que el COVID no pudo con nosotros. ¿Por qué no pudo con nosotros? Porque nuestro sistema inmunológico es de tal resiliencia que se logró adaptar a un virus sintético que no conocíamos. No me voy a meter en Honduras, pero dije una palabra que no he debido decir, sintético. No digo más. Bueno, vamos a hablar entonces de prebióticos. ¿Por qué? Porque existen tres conceptos: prebióticos, probióticos y posbióticos. Y hay que aprender los tres. ¿Me siguen? Voy a tratar de ser didáctico en todo esto. Digámoslo así: los prebióticos son principalmente fibras alimentarias que no son digeridas por las enzimas del cuerpo humano, pero que sí son fermentadas por las bacterias beneficiosas del intestino. Ejemplo de ellos son las lactobacillus y las bifidobacterias. Esto no se llama lactobacillus porque tenga que ver algo con la leche. Se llama lactobacillus porque se crea o se genera ácido láctico. Lo aclaro de una vez. Ahora fíjense ustedes qué hay aquí. Se los voy a poner en cristiano, porque a lo mejor yo les leí todo eso y dice, ay, estos médicos sí hablan raro. Sencillito para que me entiendan. Si los probióticos lo que te generan son unas bacterias beneficiosas para tu salud, y esas bacterias están en ese ecosistema maravilloso que se llama microbiota, donde hay por supuesto hongos, donde hay por supuesto virus, donde hay estas cúmulo y de colonias y de bacterias diferentes, necesitamos, para prevenir que ellos estén equilibrados, darle alimentación. ¿Me sigues? A tus bacterias que están allí en la microbiota, por supuesto a las bacterias buenas, requerimos alimentarlas. Y entonces, ¿cómo las alimentamos? Consumiendo prebióticos. Fíjense, aquí yo les tengo una fotito, porque aquí están los cereales, están los arándanos, están las moras, no están incluidas las fresas, aquí están las cebollas, aquí está el ajo, si lo ven aquí, mire el ajo, los espárragos también, incluso las alcachofas, que los que somos hijos de italianos como yo y manejamos la dieta mediterránea, las alcachofas, además de tener una serie de propiedades importantes, también es un prebiótico que sirve de alimentación a esas bacterias como tal. Entonces estamos hablando del brócoli también, quiere decir, esta serie de verduras crucíferas. Estamos hablando de unos elementos importantísimos para el organismo, el antibiótico natural como se llama el ajo. Tenemos la cebolla, tenemos la pectina de la manzana. Yo siempre le digo en tono de chiste, pero de verdad, usted quiere mantener al médico alejado de usted y de su casa, nada más para hablar con él y que sea agradable la consulta, como una manzana diaria, que tiene una serie de vitaminas, de minerales que van a fortalecer su organismo. Ahí le dejé una medicina. Una manzana diaria es la mejor medicina para su organismo. Bueno, ¿qué nos dan estos prebióticos? Mejora el sistema digestivo, en primer lugar. En segundo lugar, promueve el equilibrio de la microbiota intestinal. Eso ya lo hemos hablado. Aquí hay unos nombrecitos medio raros, pero tengo que decírselo. Porque todo esto que usted ve aquí, que está en la fotito, ¿verdad? Esto funciona y alimenta a las bacterias porque tiene estos compuestos raros que se dicen aquí. Tiene inulina,
tiene los fructooligosacáridos, que el nombre es rarísimo, y los galactooligosacáridos. ¿Me siguen? Lo que tienen que saber es que lo que está aquí en la fotito tiene estos elementos, y como tiene estos elementos, ayuda a que se alimenten las bacterias. Facilito, ¿cierto? Ahora seguimos adelante. ¿De dónde sacamos esto? Ajá. Aquí ustedes ven acá el brócoli. Y si no has visto mi programa sobre el sulforafano, tienes que ir a ver el sulforafano, el anticancerígeno, antioxidante maravilloso, que todo el mundo debería ver ese programa, porque este es uno de las verduras que previene el cáncer. Yo sé que hay algunos que me van a decir: doctor, yo tengo problemas en la tiroides, no puedo consumir el brócoli. Entonces yo lo invito a ver el programa que yo tengo de los germinados de brócoli. Y ahí tienes la solución para si tienes un problema de la tiroides. No puedes consumir el brócoli, pero vas a poder consumir los germinados, que te van a dar la misma función. Es decir, hay una solución. Lo único que tenemos que hacer es estar bien informados. La remolacha. La remolacha, por supuesto, el betacaroteno es una de las verduras mejores que podemos nosotros consumir para alimentar a nuestras bacterias y también para que desintoxiquemos nuestro organismo y favorezcamos entonces la desintoxicación, sobre todo de nuestro hígado, que es el órgano encargado de filtrar, junto a otros, pero es el más importante, de filtrar en gran medida las toxinas de nuestro organismo. Y bueno, aquí hay otros elementos como las nueces, etcétera. ¿Cuál es el primer prebiótico por excelencia? Usted tiene una diarrea. ¿Qué es lo primero natural que usted debería consumir en ese momento? El yogur. Y el yogur junto con las fresas es maravilloso. ¿Por qué? Porque el yogur es un probiótico. Pero si usted le está incluyendo la fruta, como acá se ve, arándanos y fresa, está ayudando a sus bacterias buenas a alimentarse y a que ellas puedan eliminar las bacterias malas. ¿Me siguen el ejemplo? Ah, yo sé lo que me van a decir. Doctor, pero la leche, la lactosa, el azúcar. Les voy a explicar algo que es muy importante. Esto es una leche fermentada. Y se fermenta porque en ella están incluidas bacterias. Las bacterias se van a nutrir, se van a alimentar de la lactosa. La lactosa es el azúcar que está en la leche. Si las bacterias se están comiendo, alimentando del azúcar de la leche, quiere decir que cuando usted lo deja los días en la preparación de su yogur, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya la lactosa se eliminó. Por lo tanto, o si no se eliminó completamente, está disminuida en muchísimo. Por lo tanto, aquellas personas intolerantes a la lactosa, aquí tienen una buena solución. En segundo lugar, yo soy un amante de las cabras. ¿Por qué? Aquí está mi productor Christopher, él lo sabe. A mí me encanta el queso de cabra, a mí me encanta la leche de cabra, porque considero que son unas de las que nos pueden causar menos efectos secundarios a nuestra salud y nos pueden aportar, por supuesto, elementos importantes en cuanto a la fermentación, en la preparación de los fermentados, para tener un buen ecosistema microbiótico o una buena macrobiota, como ustedes lo quieran poner. Bueno, aquí tenemos el kefir. Mucha gente me dice: doctor, qué difícil es hacer un kefir. Mentira. El kefir es lo más fácil de hacer. Usted lo puede hacer en su casa.
Les voy a dar la receta ahorita. ¿Quieren que le dé un poquito de tiempo? Yo se los doy. Les voy a explicar lo que es el kefir mientras usted busca papel y lápiz para que, o el bolígrafo con su hojita para que anote. Anote en este momento cómo se hace un kefir. El kefir es una bebida fermentada a partir de la leche. Aquí podemos utilizar varios tipos de leche. Se puede utilizar leche de cabra, se puede utilizar leche de vaca, se puede utilizar leche de coco. Inclusive se puede hacer un kefir con agua que no tenga leche a partir del agua. Entonces aquí hay las soluciones para todos. Pero la receta que les voy a dar ahora es la receta con la leche. ¿Ok? Fíjense, aquí dice, es una bebida fermentada a partir de la leche y nódulos lactobacillus. ¿Qué es lactobacillus? Bacterias. Ellos también se llaman búlgaros. ¿Dónde las conseguimos? Usted la compra por internet. Usted la compra por Amazon. Usted la compra por Mercado Libre. Por supuesto. Sea inteligente. No se la compre a un particular. Cómpresela a una empresa que las hay que venden online. Empresas serias establecidas. Porque estamos hablando de que le van a vender nódulos que son bacterias. ¿Cuál es la característica de estos nódulos, de estos búlgaros? Imagínense un coliflor. El gajito del coliflor, dígame así, la florcita del coliflor. Pero en vez de ser duro como el coliflor cuando no está cocido, ¿verdad? Es suave. Y aparte de eso, tiene una consistencia gelatinosa. Entonces tiene tres características. Blanco, se parece a una florcita de coliflor y es gelatinosa. Tres características fundamentales para que ustedes lo reconozcan. Cuando usted obtiene esos nódulos que le llegan a su casa, el otro ingrediente que usted necesita, ¿sabe cuál es? Leche. No requiere de más nada. El nódulo y la leche. Ahora, adicionalmente necesitamos un frasco de vidrio. Necesitamos una tela donde se pueda respirar o gasa y una liga o mecatillo donde la pueda colocar después esa gasa en la parte superior de la boca de ese contenedor de vidrio, porque no la va a tapar, porque hay la necesidad de que respire, porque a través de la oxigenación entonces las bacterias se van a reproducir. Nunca el contenedor tiene que ser un poquito más grande, porque los nódulos, una vez que usted los mezcle con la leche, ellos se van a reproducir rápidamente. Entonces voy a la preparación. Espero que hayan tenido ahí la hoja, el papel y su bolígrafo, porque ahí voy. ¿Ok? En 1 litro de leche, ya saben que puede ser leche de vaca, ya saben que puede ser leche de cabra, ya saben que puede ser leche de coco, aunque en el caso de la leche de coco va a requerir más tiempo. Si usted lo hace con leche de cabra o lo hace con leche de vaca, los tiempos que yo le voy a decir sí se van a dar en este momento. Pero si utiliza la otra, va a requerir muchísimo más tiempo para que se produzca la fermentación. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que colocamos en ese frasco? Los nódulos. Ahí viene la primera circunstancia. Si es 1 litro, vamos a tener que hacer una medición de los nódulos. Va a necesitar una basculita para pesar. Generalmente se le colocan aproximadamente entre 15 a 65 gramos. Va a depender de cómo usted la quiera, cuán ácida la quiera o esa textura que va a ser un poquito más gruesa en un momento determinado. Porque la diferencia entre un yogur y esto que vamos a hacer de un kefir es que el kefir es un poco más líquido que el yogur, pero tiene mayor concentración de lactobacillus, es decir, de bacterias. Aquí quiero hacer una aclaratoria. ¿Por qué? Porque todas las condiciones de los seres humanos son diferentes. De manera de que usted tiene que ir probando. Porque probablemente para usted
su tolerancia esté en 10 gramos de nódulo y para otra persona pueda decir, ah, no, yo con 65 gramos estoy muy bien, a mí me funciona. Otra persona pudiera decir, ah, no, pero yo puedo un poquito más. Porque a lo mejor esa persona que dice un poquito más es que es para lograr equilibrar su microbiota, que está desequilibrada, requiere un poquito más de nódulos, requiere un poquito más de bacterias. ¿Sí me siguen lo que les estoy diciendo? Es depende cómo esté su propia condición. Por eso, aunque se me pongan bravas a veces y bravos cuando yo digo las cosas, digo, tienen que consultar con un profesional de la salud, porque todo va a depender de su condición de salud en un momento determinado. Y eso es lo responsable. Uno tiene que saber la condición de salud. Y entonces, a partir de allí, nosotros vamos buscando los alimentos necesarios. ¿Para qué? Para nosotros mantener o recuperar el equilibrio, o como se dice en medicina, la homeostasis de nuestro cuerpo. ¿Me siguen? Ok. Volvamos acá. Ya tenemos nuestros nódulos, le echamos el litro de leche, lo tapamos con la gasita y con una liga. Lo vamos a colocar en un sitio en la cocina donde no le dé luz, donde no le dé calor, donde esté a temperatura ambiente. Allí lo vamos a dejar por 12 horas. A las 12 horas, usted va a ir con una paleta o cuchara de o plástico o madera. No se puede utilizar metal, porque entonces mata las bacterias. ¿Me siguen? Entonces vamos o con una cuchara o con una paleta que sea de plástico o que sea de madera. Y lo vamos a revolver. Ahí tenemos 12 horas. ¿Por qué lo revolvemos? Para que se mezclen todos los nódulos con la leche. Y por supuesto, al revolverla, estamos oxigenando de nuevo esa mezcla que tenemos allí. Sigamos adelante. A las 24 horas, ya usted debe tener una reproducción de esos nódulos. ¿Cómo usted lo va a ver? Bueno, porque va a ver los grumos elevándose. Va a ver que tienen una consistencia más sólida. Hay muchas personas que hasta allí, cuando la prueban, dicen, ah, ya está lo suficientemente, digámoslo así, ácida con este sabor y me parece que está bien. Hay otras personas que prefieren dejarlo por 24 horas más para que haya mayor concentración de nódulos y de bacterias. Si lo va a dejar por 24 horas más, hace el mismo procedimiento. Cada 12 horas usted va y revuelve y lo vuelve a colocar siempre, acuérdese, no en la nevera, fuera de la nevera, en un sitio donde no le dé la luz y a temperatura ambiente. Cuando esto esté listo, ya usted va a ver que tiene mayores nódulos de lactobacilos y usted lo va a colar. El colador, ¿cómo tiene que ser? De plástico, obvio. No puede ser de metal, porque si utilizamos de metal, entonces matamos nuestros nódulos y usted no quiere que esos nódulos le pase nada. ¿Por qué los vamos a reservar? Si usted los reserva en otro contenedor de vidrio, esos nódulos le van a servir para hacer nuevo kefir. O le va a servir también, si somos solidarios con otras personas y con la salud de la microbiota de otras personas, hasta podríamos compartir esos nódulos con otra persona para que la otra persona se pueda beneficiar y pueda hacer su kefir en la casa. ¿Qué le parece? Hasta podemos ser solidarios con los demás, con la salud de los demás. Ok. Al final, si les quedó alguna duda, con mucho gusto contesto preguntas. Kombucha. Kombucha es una bebida coreana que se hace a partir de un té donde se endulza y que no solamente tiene propiedades probióticas, sino que está demostrado que tiene propiedades antioxidantes, favoreciendo no solamente la salud del sistema digestivo, sino que por supuesto es un elemento importantísimo para combatir los radicales libres. Ojo, como es una bebida fermentada,
tiene un contenido de alcohol. Y esto lo aclaro por aquellas personas que no pueden beber alcohol. Pero el contenido de alcohol es por debajo del 1%. Porque recuérdense que en ese proceso de fermentación también hay una producción alcohólica en ese método y en ese proceso. Miso. Yo amo el miso, siempre lo digo. Yo estudié en Japón, yo amo la cultura japonesa. Y el miso es un elemento maravilloso y es una especie que se utiliza como condimento en todas las sopas asiáticas. Incluso yo estaba con una amiga el otro día que es de Taiwán y estábamos conversando sobre el miso. Por cierto, el miso, aparte de ser un probiótico importantísimo, siempre lo repito, cuando hubo aquel desastre nuclear que ocurrió en Japón, los médicos no sabían que curaba la radioactividad, porque lo único que tenían allí para darle a las personas era miso, sopa de miso. Y resultó que le daban sopa de miso en grandes cantidades a las personas y resultó entonces que se desintoxicaron contra la radioactividad. Pero en este caso está demostrado que es un gran probiótico para nuestro organismo y que estabiliza nuestra microbiota. Bueno, ¿quién no conoce un pepinillo? Hay algunas personas que cuando se comen, voy a decirlo, a mí no me importa, una hamburguesa, ahí va la gente y me dice, doctor, una hamburguesa, ¿qué está diciendo? Comida chatarra. Depende de cómo la haga. Porque el otro día tuve la oportunidad de comer una hamburguesa magra de cordero, que es carne roja. Pero el fabricante que me la dio a probar, él tiene control de toda la cadena. Desde el animal hasta beneficiarlo en forma pues realmente profesional, ética. Y al final esa carne magra, cuando me la comí, estaba de un contenido excelente. Por supuesto que yo no recomendaría comerla todos los días, obviamente. Todo con moderación. Ustedes saben, yo tengo mi viejito, mi papá, que vivió hasta los 95 años y siempre me decía, hijo, todo con moderación. Y referente al pan, los panes se pueden hacer con masa madre o se pueden hacer, los panes se pueden hacer no solamente con harina de trigo, siempre y cuando lo hagas con la fermentación de masa de madre, o lo puedes hacer con harina de almendra. O sea, hay unas cosas que están haciendo los chefs maravillosas que ustedes ni se imaginan. Pero bueno, volvamos a los pepinillos. Yo soy un amante de los pepinillos, pero los pepinillos que usted compra por allí, desafortunadamente le ponen muchísimo vinagre y muchísima sal. ¿Cuál es la fórmula para que usted agarre y haga unos pepinillos en su casa? Bueno, usted compra el vegetal, este que está acá, y lo va a introducir en el frasco. Luego le va a echar el agua para que lo tape. La medida de sal es, usted agarró y los pesó. El peso de los pepinillos con el agua le va a dar una medida determinada. A esa medida usted le va a calcular el 2,5%. Y esa cifra que le dé es la cantidad de sal que usted va a agregar. Pero no se lo va a agregar con los pepinillos, no. Usted va a sacarle el agua a los pepinillos, lo va a poner en un contenedor aparte. Allí va a agregar la sal, va a mezclar la sal específicamente y va a volverlos a vertir. Aproximadamente un pepinillo o un frasco de pepinillo debería de unos 850 gramos aproximadamente. Debería estar listo para el consumo de 4 a 6 días aproximadamente. Pero ahí hay una oscilación y todo dependerá en ese momento de lo que usted desee. Ojo, usted puede colocarle menos sal y no se preocupe que no se le va a dañar, pero hay algo que tiene que hacer. Hay algo que tiene que hacer en esta receta. Es tratar de ponerle un papel film, esos papeles que vienen de plástico, para que se los coloca arriba
para que no entre el oxígeno y pueda conservarlo, porque lo que vamos a tratar es de que no se produzca moho. Incluso para que eso quede aprisionado abajo, yo les recomiendo que agarren una de esas bolsitas que tienen cierre mágico, que en otras latitudes, en inglés creo que se llama Ziploc bag, ¿no? El Ziploc es como un cierre mágico, ¿será? Cierre que tiene la parte superior, la llena de agua, cierra un poquito para que tenga peso, ¿ok? Y luego usted tapa para que no se le introduzcan animales. Es una forma sencilla de usted poderlo hacer. Claro, yo que soy italiano no lo voy a dejar así simplón con la sal. A eso hay que agregarle eneldo. Hay que ponerle su ajo picadito. ¿Y por qué picadito, doctor? Porque tienes que activar la alicina. Si tú no lo picas, si tú no lo masticas, si tú no trituras el ajo, no estás haciendo nada. Porque después cuando lo consumas no vas a tener biodisponibilidad. Acuérdense, cortado, picado, 5 minutos se activa la alicina. Siempre se lo he dicho. Si no lo sabes, no te preocupes en este momento. Ve a mi canal de YouTube, José Manuel Rizo. Hay todo un podcast sobre el ajo y sus beneficios. Te invito a que vayas y lo veas si todavía no lo has visto. Bueno, kimchi. Ustedes dirán, bueno, pero este hombre, con este poco de asiáticos, ¿cómo hacemos? Bueno, pero es que resulta que en mis años mozos, y no le voy a decir mi edad, ¿ok? Yo tenía como unos 25 años. Yo fui a hacer un posgrado en los Estados Unidos. Y donde yo vivía, yo no vivía cerca de la universidad. Yo vivía como a, no sé, 40 minutos, algo así por el estilo. Yo vivía en una ciudad que se llama Queens. Y allí mis vecinos todos eran coreanos. Era lo que pudiera decirse en los Estados Unidos una comunidad. En otros países lo llaman urbanización, barrio, qué sé yo. No sé cómo, ustedes me dirán después por redes cómo lo llaman en cada uno de sus países. Por ahí vivían puros coreanos. Eran la mayoría. Incluso la doctora que podría ser el ambulatorio era coreana también. O sea, allí todo el mundo era coreano, excepto este servidor que era de origen, por supuesto, venezolano y de padres italianos. También habían unos cuantos italianos ahí. Y entonces yo, pues por supuesto, me hice amigo de los coreanos. Incluso estudiaba con coreanos también. Y cuando empecé a acercarme a su cultura, porque de paso tienen cosas muy similares con los japoneses. Por ejemplo, el sushi, que nosotros comúnmente lo conocemos, ellos lo llaman kimbap. Pero cuando uno ve la elaboración, era realmente similar. Y entonces ellos tienen un plato maravilloso que es probiótico. ¿Y es a base de qué? Este que está aquí, miren este dibujo apetitoso que se ve aquí. Un poquito picantoso. Pero miren qué apetitoso se ve aquí, el kimchi. Son a base de vegetales fermentados. ¿Cómo lo fermentan? Le colocan colchina, le agregan rábano picante y luego lo sazonan con 3 cosas maravillosas: ajo, jengibre y chile. No, ya saltaron los mexicanos aquí. Cuando dije chile, ya todo el mundo, ¡wow! Bueno, nosotros somos un poquito latinoamericanos, aquí caribeños, los de este lado, ¿no? Los de este lado un poquito. Bueno, si usted no le quiere poner chile, póngale ají, que nosotros tenemos unos ajíes maravillosos de este lado para acá. Y puede hacerlo tipo gourmet y se saltea sus vegetales. Y vaya a los supermercados chinos. Mire, en todos los países hay supermercados chinos. En todos. Latinoamérica, los Estados Unidos, hasta en Europa hay supermercados chinos. Y los supermercados chinos le venden esto que está aquí: la col china y el rábano picante. Si usted no quiere colocarle el chile picante, pues no se lo coloque. No hay problema. Si a usted no le hace bien el picante en este momento porque su cuerpo no está acostumbrado, bueno, o puede ponerle menos cantidad o no lo haga. Nosotros los italianos tenemos un picante que se llama peperoncino y es el que le colocamos a algunos platos. Pero hay muchas personas que también son italianas que no le colocan peperoncino porque no les cae bien. Entonces, usted tiene que adaptar su organismo a cómo esté su condición. Hay una cosa, muchas veces cuando yo digo algo, hay que tomarlo también en su justa medida. Cuando yo les hablo de la cúrcuma, por ejemplo, que tengo otro programa
en mi canal de YouTube, José Manuel Rizo, otro podcast sobre la cúrcuma, todo sobre la cúrcuma lo tienen ahí. Ahí les explico que tienen que mezclarla con pimienta negra. Pero si su condición en un momento determinado no le permite colocarle a la cúrcuma pimienta negra, bueno, entonces no utilice la cúrcuma. Porque si la va a utilizar la cúrcuma sin pimienta negra, no va a tener la biodisponibilidad ni los beneficios que debería obtener. Todos los cuerpos humanos no son iguales en un momento determinado. Cuando los equilibramos, entonces allí podemos consumir todo. Yo creo que todo es reversible. Voy a meterme en camisas de 11 varas. Hay algunas enfermedades que hoy en día no son reversibles, como el caso del Parkinson, del Alzheimer, porque evidentemente ya están muy deterioradas los neurotransmisores a consecuencia de consumos excesivos e inapropiados. Yo no diría que es culpa de la persona, muchas veces es culpa por la desinformación que existe. O sea, si usted come o consume alimentos con excesivo gluten, bueno, usted está predestinado a que le pueda suceder eso. Si usted está consumiendo comida chatarra todo el tiempo, entonces lo que está haciendo es infligirle golpes a su organismo, a sus órganos, a sus mucosidades, a sus arterias, a sus venas. Entonces yo digo a veces que muchas veces somos nosotros los responsables de lo que estamos haciendo con nuestro organismo, porque nuestro organismo es lo más benévolo y sano que podamos decir, salvo algunas enfermedades que ya vienen desde el nacimiento, genéticas, que eso es harina de otro costal, pero ahí entraríamos en otro tema espiritual que no es para este podcast, ¿ok? Bueno, los probióticos, me falta por decir el queso. El queso. Los quesos fermentados obviamente contienen bacterias. Mientras más fermentado sea el queso, este va a contener mayor cantidad de bacterias. Pero fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, unos pimentones, unas cebollitas, pero la diferencia con estos es que son encurtidos. Los famosos encurtidos son también probióticos y pueden ayudarnos. Me faltaba decirles algo antes de que se me pase. Por ahí anda gente diciendo, no coman vegetales, coman solo grasa, coman solo tocino, y tienen millones y millones de seguidores. Señores, comiencen a pensar y no se dejen embaucar. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Vuelvo y repito, eso no es verdad. La alimentación del ser humano tiene que ser variada en su justa medida. Si bien es cierto que consumir cerdo, consumir tocino, consumir en un momento determinado carne blanca puede otorgarle a usted una serie de proteína buena de calidad para su organismo, también necesitamos de una serie de verduras y de vegetales, porque ella, por ejemplo, la lechuga, es un prebiótico por excelencia para alimentar, ¿qué cosa? Nuestras bacterias. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí, ellos, que entonces con una proteína magra solamente yo voy a alimentar las bacterias? Porque es que tengo muchas colonias de bacterias y mucha variedad de bacterias. Muchas de ellas se alimentarán de la proteína, sí, pero requieren también de una serie de verduras, requieren de una serie de frutas, requieren de una serie de vegetales también para obtener su alimentación y mantener equilibrado el organismo. Disculpen que lo diga de esa manera, pero es que no lo puedo decir de otra. Y uno tiene que comenzar a reflexionar muchas veces de la información que estamos recibiendo. Yo no les invito a que ustedes crean todo lo que yo digo. Yo les invito a que ustedes revisen los estudios en los cuales yo me baso. Porque todo lo que yo les he dicho aquí está basado en estudios. Al final de este podcast, por eso les dije, y de este en vivo, yo les dije a ustedes, quédense hasta el final.
porque al final les voy a hablar de los estudios científicos que respaldan toda la información que yo les estoy dando. No es porque se me ocurrió un día, no es porque yo quise, no. Hay evidencia científica de lo que les estoy diciendo. Aquí vamos. Vamos con la evidencia científica. Fíjense ustedes. Dosis recomendada de probióticos. ¿Esto lo hice yo? No. Esto lo hicieron los estudios. Síndrome del intestino irritable y colitis ulcerosa. Los estudios para tratar este tipo de condición dice que hay que consumir de 1 a 10.000 millones de UFC. ¿Qué significa eso? Unidades formadoras de colonias. ¿De colonias de qué? De bacterias. De una variedad de Lactobacillus y Bifidobacterium. No te está diciendo que son cualquiera. No, te está hablando de 2 colonias en específico. Ojo, ¿por qué yo estoy haciendo esta diapositiva o esta placa, como le dicen en Argentina? Porque yo quiero que ustedes entiendan que hay personas que a lo mejor no les gusta comer vegetales. Hay personas que no quieren consumir lácteos y entonces tienen la opción de suplementar. Y cuando usted vaya a suplementar para obtener probióticos, usted tiene que fijarse muy bien en la etiqueta. Cuando usted vaya a consumir un producto, vaya a comprar un producto en el supermercado, usted vaya y lea. Si el producto usted le dice contiene probiótico, pero no le dice qué tipo de probiótico contiene ni la cantidad de probióticos, entonces ¿qué va a hacer usted? Va a empezar a pensar, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Seguimos. La segunda, cuando hay diarreas agudas y para prevenir infecciones del tracto respiratorio en niños, los estudios que hicieron fue dándole suplementación de Lactobacillus rhamnosus GG. Es un nombre raro, pero el estudio fue hecho de esa manera, con este tipo de lactobacillus. El otro día me preguntaban sobre la candidiasis. Se han hecho estudios también sobre las infecciones por hongo, que en el caso de la candidiasis vaginal, por ejemplo. Y el lactobacillus que utilizaron fue el Acidophilus, básicamente. Luego tenemos el Lactobacillus planetarium para el manejo de la inflamación intestinal. Por supuesto, todo esto, usted va a una farmacia y ahí va a tener el suplemento. Y usted va a voltear y el laboratorio le va a decir, no solamente le va a decir la cantidad de concentración que tiene en millones de colonias de bacterias, sino que también le va a especificar qué tipo de bacterias o de colonias son las que están concentradas. Porque acuérdense que en el suplemento hay bacterias vivas. Ya les voy a hablar de eso, de que si el suplemento de bacterias vivas tiene que estar refrigerado o no tiene que estar refrigerado. Ya vamos a hablar de eso. La segunda es la Saccharomyces boulardii, que es utilizada para tratar la diarrea asociada a los antibióticos y para prevenir la recurrencia de infecciones por el Clostridium difficile en cristiano. Es una bacteria anaerobia que puede causar infecciones en el intestino grueso, específicamente en personas que tengan debilitado, por supuesto, su sistema inmunológico, o que a consecuencia de haber tomado antibióticos, por supuesto, porque acuérdense que cuando usted consume antibióticos, le mata las bacterias buenas y le mata las bacterias malas. Por eso es que yo siempre digo que una opción, siempre que lo consulte con su médico tratante, es el aceite de orégano, porque el aceite de orégano solamente va a matar aquellas bacterias que son dañinas y va a preservar aquellas que son beneficiosas para su salud, y eso va a favorecer para que mantenga usted el equilibrio y sus defensas no se vayan debilitando, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos a terminarlo haciendo la conclusión de que los probióticos pueden ser en forma importante beneficiosos para nuestra salud, no solamente para nuestro sistema digestivo, sino que en definitiva, si su macrobiota intestinal está equilibrada, ella lo que va a producir
en definitiva, es que usted tenga una mejor absorción de nutrientes. Y al tener una mejor absorción de nutrientes, su sistema inmunológico funcionará mejor. Entonces allí que se producen también neuronas, pues tendrá mayor cantidad de neuronas, su cerebro va a funcionar mejor y esto va a irradiar una salud y bienestar para todo su organismo. Bueno, un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón, siempre invitándoles a que vayan a mi canal de YouTube, se suscriban, denle a la campanita y si no te has suscrito, bueno, ¿qué estás esperando?